manifestaciones, marchas, no les importa absolutamente nada. Mientras, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las escuelas cerradas. Un desastre todo lo que está pasando. Nos vamos a meter en eso también y con la información desde Rosada. Exactamente, vamos a estar en la Casa Rosada, en realidad ya estamos en la Casa Rosada para ver un poco cuáles son las últimas definiciones, porque como bien decía Tato recién, hay muchas cosas ya definidas, hay muchas medidas que ya están consensuadas, pero hay algunas otras que no terminan de pulirse o de cerrarse. Una de ellas, falta un poco el detalle de lo que va a ser la presencialidad o no de las escuelas. Hay ahí un canal de diálogo, hay un punto de encuentro, pero el detalle se está discutiendo en estos momentos, ¿no? El eje pasa también por el tema de la presencialidad, como decís vos, Flor, porque divide las aguas entre provincia y ciudad, pero también internamente en provincia. Y atención que ayer, y Gaby Silva nos va a ayudar con esto, ayer se plantaron los gobernadores diciéndole al presidente, ojo, no nos trate a nosotros como al AMBA. Nosotros no tenemos nada que ver, acá los pibes pueden ir a la escuela. Fue así, ¿no, Gaby? Buen día, Fer, buen día, Flor. Efectivamente, fue uno de los temas de conversación en la reunión de ayer. Esta vez, Alberto Fernández tuvo reuniones por separado. Tuvo primero el martes una reunión con un grupo de gobernadores del norte, y el miércoles con otros gobernadores. Ahí estuvieron, por ejemplo, Larreta y Kicillof hablando y contando cada uno sus situaciones. Y las provincias saben que en este momento quieren cada una tener la libertad de decidir qué acciones toman, qué medidas toman, con algún marco, con algún paraguas, sobre todo por la ayuda que les puede dar Nación, pero no quieren, por ejemplo, que pase lo de las escuelas, que baje una línea directa de tenés que cerrar las escuelas. Hay gobernadores incluso, Fer, que esta semana me contaban y me decían que están arrepentidos de cómo manejaron la situación de las escuelas el año pasado, que estuvieron cientos de días, casi sin casos o con muy pocos casos, con las escuelas cerradas, y por eso toman eso como un aprendizaje para decir, esta vez las escuelas tienen que ser lo último en cerrar. Es que en realidad no haber aprendido de todos los errores del año pasado y no haber entendido absolutamente nada. Hay un grupo de asesores del presidente que sí comprendió más o menos la cosa, porque ahora está diciendo, ojo con la presencialidad en las aulas. Otros dicen, no, hay que cerrarla. Pero no haber entendido todo lo que pasó el año pasado para esta segunda ola es no haber aprendido absolutamente nada. Y estamos sin haber aprendido y sin vacunas. Es complicado el panorama, ¿no? Y además en un año electoral. Nunca nos olvidemos de eso. Es un año electoral y cada uno está tratando de sacar rédito también, ¿no? Es que creo que eso es lo que ellos no se olvidan en ningún momento. Por ahí se olvidan de las estadísticas, por ahí se olvidan de determinados argumentos, pero nunca se olvidan de que están jugando una elección este año. Por eso tenemos ahora los acuerdos con los piqueteros de las vacunas y por eso hemos visto otras tantas decisiones, ¿no? Vamos a pasar por la calle en cualquier momento porque los piqueteros están a full ahí en el centro de la ciudad. Les vamos a mostrar algo que en teoría se termina a partir del sábado. En teoría, digo, ¿no? Porque dicen que le van a pedir el certificado, de circulación, ¿no? De circulación a cada piquetero que ingresen. Ingresan en columnas de a cientos, de a miles. Imagínense pidiéndole a cada uno el permiso de circulación. ¿Pero son esenciales? Bueno, es que los van a declarar... No, no son esenciales. Por eso, el permiso de circulación no lo van a tener y en teoría no van a poder entrar. En teoría solo van a poder circular, claro. Entonces, o solo hacer marchas, por ejemplo, personal de salud, esenciales. Sí, esenciales que sí, obviamente puedan estar trasladándose. En realidad depende de cada uno el rubro. El desempleado no puede ser considerado esencial, que también es una de las preguntas que uno se hace constantemente. El trabajador informal que no tiene manera de demostrar su trabajo no es considerado esencial, pero en las piquetes Gaby, está viendo... Igual te digo, el desempleado no está en esa marcha. Ya te lo digo. El que está sin laburo está desesperado por conseguir laburo. No está marchando con los piqueteros. Me parece a mí, estoy arriesgándolo. Me parece que el que está sin laburo, el changarín que se quedó sin laburo, el que perdió, el dueño de una pyme que tuvo que cerrarla, que quedó destrozado, no está con los piqueteros marchando. Ahí está, esa es otra cosa, ahí están metiendo otra presión. Me parece a mí. Repasamos los números antes de ir al Hospital de Morón. Estamos en el Hospital de Morón, ¿no? Sí, pues vamos a hacer un recorrido también hoy por la situación de los distintos hospitales, porque obviamente la situación es crítica. Ayer 23.718 confirmados, un número levemente inferior al que veíamos en los últimos días, pero sin lugar a dudas confirma esto de pareciera que estamos en una meseta muy alta. Tuvimos 500 y pico, ¿no? En el principio de semana. Sí. Estamos en 348 muertos diarios. Nos vamos al Hospital de Morón, situación crítica también, obviamente, en uno de los lugares del conurbano, perteneciente al AMBA, esta definición que le encanta al gobierno. ¿Está Ignacio Damonte en el lugar? Ignacio Damonte, Ignacio, buen día.
Fernando, Florencia, buenos días. Estamos en el Hospital de Morón porque la situación que se vive aquí no es muy distinta a la que se vive en gran parte del AMBA. Hace unos minutos dialogábamos con el director del hospital, nos comentaba que de las 8 camas de terapia intensiva que tenían previo a la pandemia, han logrado prácticamente un año y medio después elevar ese número hacia prácticamente el doble. Hay 15 camas de terapia intensiva, entre las que están instaladas y las que se encuentran de reserva. Por eso es que hoy cree el Hospital de Morón que está preparado para esta segunda ola, pero eso no quita que la situación sea crítica y que realmente esté en este momento al 100% el hospital, porque todas las camas habilitadas de terapia intensiva, que son 10 en el día de hoy, se encuentran ocupadas. La mitad de ellas con pacientes graves, en estado crítico por un caso avanzado de COVID. Pero la estadística que más sorprende aquí en este hospital tiene que ver con los testeos. Me comentaba el doctor, yo estuve aquí el año pasado, más o menos a la altura del mes de abril o de mayo, para ese entonces se hacían entre 20 y 30 hisopados por día. Llegando al final de año se hacían 50 hisopados por día. En el último mes se hacen aproximadamente entre 250 y 300 hisopados. La tasa de positividad, que el año pasado había llegado al 20%, hoy ya está casi en el 50%, casi la mitad de los pacientes que se acercan al Hospital Municipal de Morón presentan síntomas y terminan siendo casos positivos de COVID. En este centro de salud también se vacuna, 200 vacunas por día. Desde el día de hoy, mejor dicho, desde esta semana, se está vacunando a personal de salud del municipio y creen que para el final del mes pueden llegar a tener a todos los médicos y trabajadores de la salud ya vacunados, al menos por lo menos con la primera dosis de la vacuna que le toca a cada uno de Bueno, ese es un tema, ¿no? No se escapa esta situación a lo que sucede en el AMBA, claro. Debería el gobierno por lo menos ponerse un objetivo mínimo. Antes de que arranque fuerte el invierno, debería tener a todo el personal de salud de todo el país vacunado. Por lo menos eso. Y al personal de seguridad, ¿no? Vos tenés al personal de seguridad con controles en la calle y al personal de salud que tiene que estar combatiendo en la primera fila de COVID vacunados. Mínimo objetivo que debería ponerse el gobierno, ¿no? Claro, además yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con los más de 400.000 docentes que ya recibieron la vacuna? ¿Por qué esos docentes no están trabajando? ¿Por qué no pueden trabajar? ¿Por qué tenemos a los médicos trabajando? Ahí estábamos viendo en el Hospital de Morón, Ignacio Damonte. Los médicos todavía no tienen ni siquiera la primera dosis de la vacuna y están trabajando. En la primera línea de frente de batalla están trabajando. ¿Por qué no pueden estar trabajando los docentes? Bueno, yo me iría un poco más allá y me preguntaría por qué se vacunaron los docentes si todavía no estaban terminados de vacunar todo el personal de salud, ¿no? Pero mi interpelación a los gremios, sobre todo, que esgrimen, que no pueden trabajar, que es riesgoso. Digo, bueno, al menos los 400.000 que sí están vacunados, que vayan a la calle a trabajar porque los chicos necesitan educación, de alguna manera. Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que ahí entras en que a ver, hay escuelas que tienen algunos vacunados y otros no vacunados. ¿Cómo haces para...? Abre el primero B porque la maestra está vacunada, el segundo A no porque la maestra no está vacunada. Lo que habría que haber hecho es vacunar a todos los médicos. Los médicos, se terminó de vacunar a los médicos, vacunemos a los, más allá de los adultos mayores, por edad y todo eso, vacunemos a los docentes. No sé, bueno, a ver, ese protocolo estaba establecido. Lo que pasa es que empezó a desmadrarse. Entró el tema de los vacunados VIP, entró el tema de los esenciales y entró otro tema, que fue lo que terminó de desarticular, que fueron los estratégicos. De repente apareció el rubro de los estratégicos, que fue un engendro que armó el Ministerio de Salud para esconder la vacunación VIP. Pero Facu, ese número que vos decís tenía una cifra, estaba bien desglosado entre jubilados eran alrededor de 7 millones, personal de salud cerca de 1 millón, personal estratégico en ese momento era Fuerza de Seguridad, Fuerzas Armadas y personal estratégico del Estado, docentes y mayores de 60 y después menores de 60 con comorbilidades. Todo ese universo que era el personal prioritario para la vacunación eran 13 millones de personas. Acordate en diciembre, antes de Navidad, Alberto Fernández diciendo vamos a tener vacunados a estas 13 millones de personas antes de que empiece el invierno. Hoy llevas 6.800.000 personas que recibieron por lo menos una dosis. Por lo menos una dosis. Es decir, estás recién en la mitad de ese total de 13 millones de prioritarios. Y con una dosis. Pero ahí Ignacio Damonte nos planteaba dos temas desde el Hospital de Morón. Uno, el tema de los médicos que todavía no están vacunados. Dice, esperan que para fin de mes tener vacunado a todo el personal de salud, al menos con una sola dosis del municipio. No estamos hablando de todo. Para fin de mes. Y después, por otro, además para fin de mes, supongo que irá para el mes que viene, porque fin de mes
Es mañana. Sí, será a lo largo de mayo. Y el otro tema que plantea es la cantidad de testeos. Se está diciendo que la mitad de toda la gente que se acerca a ese hospital, corregime Ignacio si lo digo mal, da positivo. Esto Entre significa el 40 y el 50%. Claro, sí. un índice de positividad de 10 hisopados que se hacen altísimo. aquí, muy alto. Mirá, yo estuve el otro día en Florencia, en el sur del conurbano, hicimos Temperley y Loma de Zamora. La positividad allí llega al 60%. Ayer estuvimos en General Rodríguez y en Luján, la positividad ronda también entre el 30 y el 40%, esos son los números de piso, no Claro. baja del 30 a 35% en ningún municipio. Hay un tema muy importante, que ustedes no lo tocaron todavía, estuvimos hace minutos nada más viendo las reservas de oxígeno que tiene el Hospital de Morón, que por suerte, por ahora no está sufriendo desabastecimiento de tubos de oxígeno, tienen línea central de oxígeno y además también les bajan entre 20 y 30 tubos de oxígeno cada 2 o 3 días y tienen que ser renovados constantemente. Bueno, me contaba el doctor que hoy en día un paciente crítico, en estado crítico de COVID, puede llegar a utilizar un tubo completo de oxígeno, como los que pueden ver en pantalla, en 1 o 2 días. O sea que tiene Claro. que ser la renovación de oxígeno constante. Constante. Cuando un paciente está en una terapia intermedia o quizás no necesita tanto oxígeno o por momentos se le puede sacar el oxígeno, ese tubo puede llegar a durarle hasta 1 semana. Y no hay que dejar de lado un tema que dialogamos con el doctor. Países como Perú, Colombia, México y Brasil han tenido un tráfico ilegal de oxígeno muy fuerte en el último año, Claro. incluso llegándose a pagar por un tubo de oxígeno en Perú hasta $1000. Le consulté al doctor si él sabía de esta metodología, si sucede en Buenos Aires, y me dijo, todavía no llegó a los grandes medios, pero es cierto que cuando llega el desabastecimiento es porque alguien se está quedando con tubos de oxígeno que deberían ir a parar a los pacientes. Bueno, atención porque en instantes vamos a dar información respecto de oxígeno y la comercialización del oxígeno, los precios. El gobierno estuvo tomando algunas medidas y lo vamos a contar porque es un tema, el tema del oxígeno, ¿no? Un tema más del tema de la saturación y el estrés que tiene el sistema sanitario. La positividad, yo me quedé con algo de la positividad, porque cuando vos tenés el 50-60% de positividad es porque la mayoría de los que llegó ya contagiado, ¿no? Exacto. Ya está, llegó a hisoparse contagiado. Y los países que tuvieron éxito en el control o en el intento de control de la pandemia es porque lo detectaron antes. Porque ese que llegó contagiado a hisoparse ya contagió a un montón de gente Claro. antes de llegar al lugar. Entonces, lo ideal es detectar antes, hisopar antes, ir a buscar para hisopar, no que ya llegue contagiado obviamente el portador del virus. Y hay porque números si para no, eso también, Fer. no podés aislar. Hay números claros también para medir eso, Fer. La OMS, por ejemplo, establece que tiene que ser menos del 10% la positividad para saber que estás teniendo un trabajo eficiente en lo que es testeos. Algunos incluso lo llevan eso al 5% o al 3% para ser hipereficiente. En el conurbano, en la última semana, fue el 50% la positividad. Claramente estás muy lejos de esa Claro, variable. eso, Gaby, primero desnuda dos cosas. Para mí, antes que nada, desnuda que previo al fracaso de la vacunación, acá hubo un fracaso que fue el de los testeos que todavía nunca se corrigió. Nunca se corrigió. Desnuda que hay mucha gente que probablemente no se está testeando y es positiva y está fuera de la calle circulando. Asintomáticos o sintomáticos, que acá desnuda el otro tema. Mucha gente está acercándose a las clínicas, a los hospitales y directamente, como no hay testeos, como hay filas, como no hay capacidad, le dicen, andate a tu casa, vuelve en 5 días o en 5 días te testeamos, en 48 horas. Uno escucha relatos de todo tipo. Con lo cual, hoy, a más de un año de comenzada la cuarentena y la pandemia, ni hablar más de un año, todavía no hay testeos. En los países desarrollados que están logrando domar el virus, la clave fueron los testeos y está haciendo hoy los testeos aún con vacunas, porque el que se vacuna también se contagia, aunque mucho más leve. En el Reino Unido le están dando a la población 2 testeos semanales gratuitos. A ver, el gran debate sobre las escuelas se da sobre todo en el tema de si hay o no contagios en los traslados, pero además también algunos especialistas entienden que sirve para detectar también y aislar preventivamente, porque cuando hay un contagio en una burbuja de una escuela, se detecta rápidamente y logra aislarse al resto, que si no estuviese detectado, estaría contagiando y a su vez los que se contagian, contagiando también. En cambio, se aísla rápidamente y se puede frenar el contagio. Ignacio, ahí en Morón, donde están testeando en este hospital municipal, donde también está la situación crítica del oxígeno,
La gente se junta ahí, está haciendo cola en la calle, ¿se la puede ver a la gente o no? ¿Dónde está la gente? Mira, nosotros tenemos a unos 20 metros, está el sector donde se acercan para hisoparse, solo con síntomas piden que se acerquen. Cuando quisimos acercarnos nos pidieron al personal de salud que mantengamos distancia porque llegan muchas personas con síntomas y que muchas veces pueden llegar a contagiar. Yo te puedo colar un tema también que es muy importante, Fernando, y es algo que creo que lo mencionaban ayer y se va a comenzar a hablar cada vez más, y es el tema ambulancias. Me decía recién el director del Hospital de Morón, que hoy en día un paciente puede llegar a esperar hasta 6 horas en una ambulancia para conseguir una cama. Sí. Y no solo eso, si aquel que requiere una ambulancia y la tiene que esperar en un domicilio, puede llegar a esperar un día entero para que llegue el servicio de la ambulancia. Esto tiene que ver primero, porque las ambulancias muchas veces llevan sus tubos de oxígeno. Esos tubos de oxígeno se utilizan en los pacientes que llegan críticos y termina generando que se agote rápido el suministro de esa ambulancia. La ambulancia no puede salir a seguir trabajando si es que no tiene el oxígeno renovado. Claro. Entonces, falta oxígeno y eso genera que falten las ambulancias que luego tardan en derivar, tardan en llegar a las casas, tardan en hacer operativos detectar. Es como una cadena, ¿no? Aquí en Morón y ayer también en Luján y en General Rodríguez me confirmaba personal de comunicación y prensa de los municipios que están haciendo operativos detectar, ¿sí? Van en los barrios, tocan puerta por puerta, consultan síntomas, quizás no al nivel que se hacía el año pasado porque se ha perdido la costumbre, pero la idea es, mientras van pasando los días y las semanas, aumente cada vez más este operativo. Bien. Ignacio, volvemos en cualquier momento ahí a Morón, seguimos trabajando.